Mi esposo llevó a su amante al hospital donde yo daba a luz y dijo que el bebé no era suyo, antes de abandonarme. Me llamo Carla Ramírez, tengo 32 años y vivo en Oaxaca. La ciudad es calurosa, árida, hermosa de una manera áspera. Es fácil perderse en sus calles de piedras desgastadas y en las promesas que nunca se cumplen. Yo misma fui una promesa olvidada. Especialmente por Fernando Aguilar, el hombre con quien me casé hace 8 años, y con quien he compartido, desde entonces, un silencio cada vez más afilado. Al principio, Fernando era diferente. Uno de esos hombres que apoyan la barbilla en tu hombro mientras cocinas solo para decir que aman tu olor. Era intenso, sí, pero al comienzo, esa intensidad parecía amor. El tipo de amor que consume, que te hace sentir elegida. Le creí a él, creí en nosotros. Solo que demasiada intensidad también asfixia. Y con el tiempo, las declaraciones se volvieron vigilancia. Todo empezó de a poco. Un comentario por aquí, una pregunta insinuante por allá. ¿Te tardaste en el mercado? ¿A quién mirabas en la calle? Ese labial es nuevo, ¿verdad? Era celos, claro. Pero él decía que era cuidado, que era miedo a perderme. Yo intenté comprender. Intenté hablar. Intenté esperar. Pero el tiempo no cura lo que la desconfianza pudre. Fernando se fue convirtiendo en otro hombre. Alguien que me miraba como si yo fuera una amenaza. Revisaba mis mensajes, quería saber con quién hablaba, cómo me vestía. Un día me preguntó por qué le sonreía tanto al vecino. Otro día, dijo que ya no necesitaba trabajar, que él podía con todo. Sonó protector. Después entendí que era control. La casa se volvió una prisión. Las palabras de cariño que antes eran tantas desaparecieron como hojas secas al viento. ¿Y las sonrisas? Esas se volvieron recuerdo. Empecé a caminar en silencio, como quien pisa vidrios rotos. Cada paso, cada respiración, parecía motivo de juicio. Y aún así, no me fui. ¿Por qué? Porque había una chispa. Pequeña, casi apagada. Pero aún estaba. Dormía pensando que, tal vez, esa rabia suya era solo una fase. Que si aguantaba un poco más, si hacía todo bien, él recordaría lo que habíamos sido. Tuvimos momentos buenos, ¿no? Eso me repetía, como una oración para no enloquecer. Y entonces, de repente, una esperanza real. Un atraso. Un malestar. Una prueba. Estaba embarazada. Recuerdo el momento con nitidez. El baño sofocante, el sonido del ventilador girando sin fuerza, y yo ahí parada con ese palito en la mano, leyendo y releyendo las 2 líneas. Reí, lloré, me apoyé en la pared y dejé que mi cuerpo se deslizara hasta el suelo. Era mi hijo. Nuestro hijo. Ahí, en ese suelo frío, nació un nuevo sueño. No solo el bebé, sino la idea de que tal vez su llegada era lo que necesitábamos para reencontrar el camino. Pensé, él va a cambiar. Va a ver al bebé y recordar el amor. Tal vez un hijo toque donde ya nada más alcanza. Parece ingenuo, ¿no? Pero no hay mujer enamorada que no sea un poco tonta. Pasé días imaginando la conversación. Yo lo diría con calma, dulcemente. Y él, tal vez se emocionaría. Quizás me abrazaría. No esperaba fuegos artificiales, ni lágrimas, solo una chispa. Una mínima señal que me dijera que aún quedaba algo ahí. Mientras tanto, él seguía igual. Frío. Callado. Desconfiado de todo. Yo cocinaba y él no comentaba. Intentaba besarlo y él giraba el rostro. Aún así, guardé el secreto por días, como si fuera demasiado frágil para entregarlo de cualquier manera. Hablaba con el bebé en voz baja por las noches, acostada de lado, la mano sobre el vientre a un plano. Prometía amor, protección. Y decía, tu papá te va a amar. Solo necesita tiempo. Ahora está perdido, pero tú vas a ser luz. Recuerdo exactamente la mañana en que decidí contárselo a Fernando. La cocina aún olía a café amargo, de ese que le gustaba tomar en silencio, como si cada sorbo fuera más importante que mi presencia. Pero yo estaba decidida. Ya no podía esconderlo. Llevaba dentro de mí un ser vivo. Y eso, por sí solo, merecía ser dicho. Fernando, dije con voz firme, aunque la garganta me ardía de seca.
Estoy embarazada. Él levantó los ojos del periódico con una lentitud que parecía calculada. Lo primero que vi fue el desinterés. Luego, el desprecio. Eso no cambia nada. Respondió sin emoción alguna. Frío. Helado como el agua de la madrugada. Me quedé en silencio. Ni supe cómo reaccionar. El corazón me latía con fuerza, no de alegría, sino de miedo. Miedo de lo que esas palabras realmente significaban. Y él, simplemente se levantó de la mesa, tomó las llaves y se fue. Sin más. Sin preguntar cómo estaba, sin tocar mi barriga, sin mirarme como alguien que acababa de saber que iba a ser padre. Me sentí vacía. No de cuerpo, porque en él ahora existía otro corazón además del mío, sino de alma. Fue como si alguien hubiera apagado la luz por dentro. Aún así, seguí intentando. Los meses que siguieron fueron de espera. Imaginaba que, con el tiempo, él se acostumbraría a la idea. Que tal vez, al ver la barriga crecer, algo en él se movería. Alguna emoción, algún resto de humanidad. Pero no. Fernando se volvió más ausente. Más frío. Me ignoraba como si yo fuera una huésped molesta. Cuando me miraba, parecía querer borrarme. Y aún así, yo insistía en creer. Tal vez era una tonta. O tal vez era amor, ese tipo de amor ciego que no ve el abismo hasta que ya está cayendo. Compré ropita sola. Hice el control prenatal sola. Hablé con el bebé sola. Y soñaba. Porque solo el sueño me mantenía en pie. Cuando comenzó el trabajo de parto, era de madrugada. El dolor venía en oleadas, como si mi cuerpo gritara por dentro. Tomé mi maleta, lo llamé. Nada. Sin respuesta. Entonces llamé un taxi. En el hospital, entre contracciones, sudor y lágrimas, aún miraba hacia la puerta. Con cada paso apresurado de un médico o enfermero, creía que era él llegando. Pero no era. El dolor crecía. Físicamente, emocionalmente. Lo necesitaba ahí. Necesitaba apoyo, una palabra, una mirada que me dijera, todo va a estar bien. Pero no vino. Al menos, no solo. Horas después, cuando ya casi me llevaban a la sala de parto, escuché pasos en el pasillo. Miré. Y mi mundo se detuvo. Fernando apareció. De la mano de otra mujer. No necesité explicaciones. La imagen ya era un golpe. Pero él, como si eso no bastara, se acercó a mí y dijo con la calma de un verdugo. Ese hijo no es mío, Carla. Y tú lo sabes. Simplemente mintió. En la cara. Como si la verdad fuera desechable. Y antes de irse, como si fuera un favor, dejó una humillación más. Hay un sobre con dinero en la mesa de la casa. Lo vas a necesitar para reponerte. Soy bueno por dejarte algo todavía. No pude responder. No tenía fuerzas. Mi cuerpo temblaba, mi corazón sangraba. Las contracciones se intensificaban. El dolor físico se mezclaba con el dolor emocional hasta que ya no supe por cuál lloraba más. Él dio la vuelta y se fue. Así de simple. En aquella sala fría, entre gemidos, médicos corriendo y el sonido de las máquinas, di a luz. Pero no hubo alegría. Mi hijo nació entre lágrimas. No de emoción, sino de luto. Porque ahí, en ese momento, murió la última esperanza que tenía de recuperar a Fernando. Y con ella, murió lo que quedaba de la mujer que creía en su amor. En la maternidad, sosteniendo a mi bebé por primera vez, me sentí fuerte y frágil al mismo tiempo. Tenía en mis manos la prueba de que podía dar vida. Y también la certeza de que el hombre que debería estar a mi lado, me había abandonado en el momento más importante de nuestra historia. La mañana en que recibí el alta, volví a casa con un bebé en brazos y una cicatriz abierta en el pecho. Lo primero que vi fue el sobre. Estaba ahí, sobre la mesa de la sala, como él dijo. Arrugado, tosco, irrespetuoso. Ni siquiera lo tomé de inmediato. Solo lo miré como quien observa la basura que aún no ha tenido tiempo de tirar. Pero lo tiré. Esa misma tarde, rompí cada billete y cada moneda. No por orgullo, sino por respeto. Porque nada de lo que Fernando dejara atrás podía pagar el dolor que causó. La casa estaba vacía. Los armarios también.
Se llevó todo lo que quiso. Hasta mi cafetera. Pero lo que más dolía era el sonido del silencio. Un silencio diferente. No el silencio del miedo que vivía antes, sino el silencio de la más pura soledad. Ahora era solo yo. Y el bebé. Los primeros días lloré mucho. Lloraba a escondidas, cuando él dormía. Lloraba mientras lavaba la ropa, mientras calentaba el biberón, mientras miraba la pared. Pero lloraba en silencio. Porque él no podía ver debilidad. Ni siquiera siendo un recién nacido. Él merecía una madre fuerte. Aunque fuera una actuación, por ahora. Se llama Lucas. Y fue por el que empecé a recomponerme. Conseguí un trabajo como limpiadora en un edificio del centro. Un señor llamado Mateo me dio la oportunidad. Le mentí, le dije que tenía con quien dejar al bebé. No era cierto. Así que improvisaba. A veces lo dejaba con la vecina del frente, doña Luisa. A veces envolvía a Lucas en una manta y lo ponía en una canasta, a mi lado, mientras barría las escaleras. Hubo días en que lloraba tanto, con hambre, y yo lloraba con él, fingiendo que era alergia al desinfectante. Por la noche, cosía. Tomaba trabajos pequeños, bastillas, uniformes escolares, ajustes en vestidos de novia. Todo bajo la luz débil de una lámpara vieja. No quedaba tiempo para mí. No había espacio para el dolor. Pero ahí, en medio del agotamiento, comencé a reencontrarme. Puntada a puntada. Día tras día. Las vecinas comenzaron a mirarme diferente. Antes era con lástima. Después, con respeto. La costurera del bloque. La mujer a la que el marido abandonó. La que no cayó. Nadie lo sabía, pero cada día, cuando Lucas dormía, yo me acostaba con la almohada en la cara. Y gritaba. Gritaba todo lo que no pude gritar en el hospital. Gritaba el nombre de Fernando, maldiciendo cada letra. Mientras tanto, él vivía en Veracruz, según decían. Casado con la mujer que apareció en el hospital. Lo supe sin querer, en un comentario cruzado de una clienta. ¿Viste? Ese tal Fernando Aguilar ahora anda por ahí con cochecito de bebé y una mujer rubia al lado. Dicen que es arquitecta. Vaya. Cambió a la esposa por modelo de catálogo. Sí, pero nadie habla de la mujer que dejó. Fingí que no escuché. Seguí cosiendo sin levantar la vista. Pero por dentro, ardía. Fernando aparecía en fotos. En redes sociales, en periódicos locales. Sonriente, con la camisa bien planchada, como si fuera el hombre ideal. Mostraba al hijo de su amante en los parques. Besaba su frente en restaurantes. Y yo, en mi pequeña cocina, ponía arroz en el fuego con el brazo izquierdo mientras mecía a Lucas con el derecho. Él sonreía para las fotos. Yo sonreía para mi hijo. No me importaba el lujo. Pero me dolía la injusticia. Él caminaba como quien ha vencido. Y yo, como quien fue olvidada. Pero el tiempo es silencioso. No grita. Él siembra. Y cuando llega la hora, cosecha. Fernando creía estar seguro. Que podía empezar de cero. Que podía enterrar la verdad. Pero el tiempo. El tiempo cava. Pasaron los años. 5, para ser exacta. 5 cumpleaños de Lucas. 5 inviernos. 5 veces que sopló las velas de un pastel con cobertura chueca, cantando feliz cumpleaños rodeado de vecinos y muñecos de cartón pegados con cinta en la pared. 5 años desde que Fernando desapareció de mi vida. Y, al parecer, construía una nueva. Ya no pensaba en él. No de la misma manera. Claro, de vez en cuando aparecía en sueños o en el rostro de algún desconocido en la calle, pero pronto pasaba. Lucas crecía con mi apellido. Nunca preguntó por su padre. Y yo no tuve que mentir. Simplemente no conté. Era un niño alegre, cariñoso, de esos que tienen el don de convertir cualquier rincón de la casa en un mundo imaginario. Mientras tanto, en Veracruz, la vida de Fernando parecía seguir en el automático de la apariencia. La nueva esposa, la tal arquitecta, era bonita, elegante y aparentemente sabía mantener bien la pose de familia feliz. Las fotos que vi por casualidad mostraban a su hijo, o al menos al niño que Fernando decía que era suyo, siempre de la mano, siempre sonriente,
siempre perfectamente encuadrado en el retrato de la perfección fingida. Pero como todo lo que es mentira, en algún momento se rompe. Poco a poco, Fernando empezó a notar lo que no quería ver. El niño crecía. Y con el crecimiento, venían preguntas. Comparaciones. Lo miraba y no se reconocía. Ni en los ojos, ni en los gestos. Ningún parecido. Ni un solo rasgo. Ningún eco de sí mismo. Eso comenzó a incomodarlo. La duda se volvió molestia. Y la molestia, desconfianza. Al principio, intentó ignorarlo. Se decía a sí mismo que la genética era impredecible, que tal vez el niño se parecía a los abuelos. Pero su cabeza ya era un campo de batalla. La misma cabeza que un día me acusó, ahora lo acorralaba a él. Las discusiones con su esposa comenzaron siendo pequeñas. Insinuaciones disfrazadas de preguntas. ¿Tú tenías a alguien antes que yo? El padre de él, soy realmente yo, ¿no? ¿Estás segura de que no hay algo que deba saber? La mujer negaba, por supuesto. Con firmeza, con desprecio. Le devolvía la culpa. ¿Ahora estás paranoico? ¿Vas a hacerle prueba de ADN al perro también? Estás repitiendo lo que hiciste con la otra, con Carla. Siempre creyendo que te están engañando. Fue ahí cuando él entendió en lo que se había convertido. Las palabras de ella le dolieron más de lo que quería admitir. Porque tenía razón. Era el mismo ciclo. La misma obsesión. La misma duda enferma que él arrojó sobre mí, ahora lo ahogaba a él. Pero esta vez, había una diferencia. Ahora, él era la víctima. Y no tardó en explotar la verdad. Una noche, después de una discusión más, le arrancó la confesión. Ella estaba cansada. Irritada. Y probablemente también cargaba su propia culpa desde hacía demasiado. ¿De verdad quieres saber?, dijo ella, firme. Sí. Te engañé. Fue al principio. Antes de que te mudaras aquí. Pensé que nunca me iba a embarazar, pero pasó. Fernando guardó silencio. Solo sintió todo derrumbarse por dentro. Se hizo la prueba. El famoso ADN que tanto evitó en el pasado. Y el resultado cayó como sentencia, el niño no era suyo. Ya no había cómo mentir, ni siquiera a sí mismo. El hijo que criaba no llevaba su sangre. La mujer que defendía lo había engañado desde el principio. La ironía es cruel. Porque él, que siempre vivió con dudas, fue destruido por ellas. Él, que un día me acusó sin pruebas, ahora recibía la verdad con la fuerza de un terremoto. Fernando se derrumbó. No solo por la traición, sino porque, en ese instante, todo lo que me hizo volvió como un espejo roto. La frialdad. La desconfianza. El abandono. La injusticia. Lo entendió, demasiado tarde, lo que era ser dejado justo cuando más se necesitaba a alguien. Probó el mismo sabor amargo que puso en mi boca. Solo que ahora, era él quien lloraba solo. Su nombre ya no venía a mi mente. No de forma natural. Ya no ocupaba espacio en mis pensamientos, ni en mis días. Fernando Aguilar había quedado en el pasado. Hasta el día en que volvió. La vida ya era otra. Mi hijo tenía casi 7 años, fuerte, curioso, lleno de personalidad. Era de esos que preguntan todo y tratan de construir cualquier cosa con cartón, pegamento y alambre. Yo trabajaba en una pequeña tienda de telas en el centro. Fui creciendo poco a poco, cosiendo primero en casa, luego para clientes fijos, hasta conseguir un espacio que era solo mío. Ya no usaba los mismos vestidos. Ya no hablaba con la misma voz. Yo era otra. Más firme. Más liviana. Sin la prisa de demostrarle nada a nadie. Pero el tiempo siempre da vueltas. Aquel sábado, lluvioso y sin prisa, volvía del mercado con bolsas en los brazos. Llevaba frutas, pan, huevos. Cosas simples. Lucas se había quedado con la vecina, jugando a las cartas con su nieto. Subí a la calle despacio, cuando vi a un hombre parado frente a mi puerta. De lejos, no lo reconocí. Estaba más delgado. Canas en las sienes. Los hombros encorvados, como si cargara algo invisible. Pero era él. Fernando. Sentí un escalofrío.
como si el pasado hubiera vuelto a respirar. Por algunos segundos, me congelé. Pero recobré el aliento y seguí caminando. No por él, sino porque nada me haría cambiar mi rumbo. Ni siquiera un fantasma. Carla, dijo, con la voz quebrada. No respondí. Abrí la puerta, entré. Dejé las bolsas en la mesa. Luego volví. Él seguía allí. Quieto. Como quien no sabe qué hacer con su propia presencia. ¿Puedo hablar contigo? Solo, un minuto. Por favor. Había algo en la forma en que hablaba que no encajaba con el hombre que me dejó en aquel hospital. Estaba diferente. No mejor. Pero destruido. Habla. Dudó. Miró a los lados, como si el mundo lo estuviera observando. Yo sé lo que hice. Sé que no tiene perdón. Pero necesitaba verte. Necesitaba ver a Lucas. Entender quién es. Saber lo que perdí. Respiré hondo. Pero no dejé que la emoción tomara el control. No más. Y tú no perdiste. Tú renunciaste. Y hay diferencia. Se arrodilló. En medio de la acera. Bajo la llovizna fina que caía. Te lo suplico. Dame una oportunidad para conocerlo. Haría cualquier cosa. Todo. Si quieres que después desaparezca, lo haré. Pero antes, por favor. Por dentro, algo se estremecía. No era dolor. No era odio. Era solo el eco de todo lo que quedó atrás. No mereces conocerlo. Dije con firmeza. Lo negaste el día que más necesitábamos de ti. No cuando faltaba leche. No cuando no había pañales. El día en que nació. Fernando lloró. Lloró como un hombre que nunca había sido débil, pero que ahora no tenía donde esconderse de su propia vergüenza. Estaba ciego. Fui un idiota. Cobarde. Lo fuiste. Y tú mismo decidiste serlo. Completé. Trató de recomponerse. Se limpió el rostro con la manga de la camisa. Intentó levantarse, pero parecía sin fuerzas. Solo, necesitaba decírtelo. Que me arrepiento. Que me odio por lo que hice. Que cargo con eso todos los días. Lo observé por unos segundos. ¿Era sincero? Tal vez. ¿Importaba? Ya no. Porque el tiempo no borra las decisiones. Las moldea. Y Fernando ahora era el resultado de las suyas. Vete. No necesitas buscarme. Y no hables con mi hijo. Tuviste una oportunidad. Elegiste abandonarlo. No existe una segunda oportunidad para eso. Él permaneció arrodillado. Los ojos llenos de lágrimas, la cabeza baja. Entré y cerré la puerta. El tiempo pasó. ¿Y cómo pasa? 2, 3, 5, 10 años. 10 cumpleaños de Lucas. 10 veces cantando feliz cumpleaños con un pastel sencillo, hecho con lo que alcanzaba en el mercado. 10 navidades sin árbol caro, pero con risas verdaderas. 10 inviernos calentando los pies con una manta vieja y chocolate caliente. 10 años sin Fernando Aguilar. Nunca más lo vi. Nunca más lo busqué. No lo eché de menos. Porque, en verdad, él se había ido mucho antes de cruzar aquella puerta del hospital. Solo oficializó lo que ya venía haciendo desde hacía tiempo, dejarme sola. Hoy, vivo otra vida. Y no es exageración. Es otra de verdad. Tengo mi casa, pequeña, pero mía. El alquiler está a mi nombre. La luz, el gas, el techo que me cubre, todo es resultado de mis manos, de mi trabajo, de mi esfuerzo. Soy conocida en el barrio. Carla la de las costuras. Hago ajustes, creo piezas desde cero, enseño a mujeres a coser y, con eso, ellas me enseñaron el valor de volver a empezar sin depender de nadie. Lucas tiene 9 años. Ya me alcanza al hombro y cree que lo sabe todo sobre el mundo. Habla de ciencia con la boca llena de pan y sueña con ser ingeniero, o astronauta, depende del día. Creció rodeado de amor. De afecto. De límites justos. Nunca necesitó un padre. Necesitó presencia. Y eso, le di de sobra. Hubo momentos duros, claro. Enfermedad sin dinero para medicina.
Días de arroz con huevo y nada más. Sustos con fiebre alta. Trabajo que no llegó. Puertas que se cerraron. Pero cada uno de esos momentos fue vencido con dignidad. No me volví una mujer amarga. No guardé rencor como escudo. Lo guardé como lección. El pasado ya no llama a la puerta. Ni siquiera en los pensamientos. Fernando se volvió un recuerdo borroso. Un nombre que solo regresa cuando alguien lo menciona por casualidad. Supe, por una exclienta que tiene parientes en Veracruz, que él vive solo. Que aquella arquitecta se fue, se llevó al niño, que nunca fue suyo, y no miró atrás. Dicen que Fernando anda callado. Que envejeció. Que vive encerrado en un pequeño departamento. ¡Qué pena! Pero también no. La cosecha llega. Para todos. Y él cosechó lo que sembró. Aquí, de mi lado de la historia, no quedó rabia. Solo calma. Esa calma que viene después de la tormenta. Esa paz silenciosa que se construye con el tiempo. No llegó de la nada. Fue construida, día tras día, noche tras noche. Entre puntadas en la máquina de coser y platos lavados con manos cansadas. Lucas nunca insistió en saber más sobre su padre. Pero una vez, al volver de la escuela, me preguntó: «Mamá, ¿por qué mis compañeros tienen papá y yo no?» Me senté a su lado. No evité la conversación. Lo miré a los ojos y le dije, con todo el respeto que merecía: «Porque tu padre no tuvo el valor de ser padre. Pero eso no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con él». Él no lloró. Ni se enojó. Solo sacudió la cabeza, pensativo. Luego volvió a jugar con sus legos. Fue así. Sin drama. Con la honestidad que libera. Hoy en día, tenemos nuestra rutina. Yo abro la tienda a las 8. Él va a la escuela. Almorzamos juntos siempre que es posible. Reímos. Discutimos. Hacemos las compras los sábados. Vemos películas juntos. Es una vida común. Y en ella habita la felicidad. Lo que Fernando destruyó, yo lo reconstruí con fuerza. Con manos callosas, pero con el alma entera. No necesité probar nada para él. Ni para nadie. Solo para mí misma. Y lo probé. No quiero revancha. Ni un mira lo que perdiste. Lo que él perdió nunca fue mi papel recordárselo. Porque el tiempo es el único espejo verdadero. Y quien tiene ojos, en algún momento ve. Lucas crece con valores. Con respeto. Con libertad. Se va a equivocar, claro. Se va a frustrar, como todos. Pero va a saber de dónde vino. Va a saber que nació en un momento difícil, pero fue amado desde el primer suspiro. Va a saber que tuvo una madre que nunca se rindió. Y cuando lo veo dormir, tranquilo, con las manos lanzadas hacia arriba como quien no le teme a nada, yo entiendo. Yo vencí. No porque vencí a Fernando. Sino porque me vencí a mí misma. Y eso es más que suficiente. Una historia de dolor, superación y dignidad. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal para no perder los próximos relatos. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo?